Hola jóvenes, ¿cómo están? Quinto perito contador, les saluda el profesor Rubén Mejía. A cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga en gran manera, a ustedes y a su familia, siempre tomando las debidas precauciones, ¿verdad? Siempre quedándonos en casa si no es necesario salir, también estudiando un poco, leyendo, divirtiéndose, guardando la calma y la paciencia en estos momentos, ¿verdad? Siempre hay que orar y darle gracias a Dios. Yo siempre a ustedes cuando tenemos el primer pedido, oramos, ¿verdad? Y siempre oren en su casa, tanto la hora de la mañana como en la hora de la noche, ¿verdad? Y cada rato, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos, a raíz de esa situación, vamos a comenzar con las clases virtuales. Entonces vamos a comenzar con el curso de geografía económica. Ustedes son los que tienen más cursos conmigo, pero más sin embargo vamos a iniciar el día de hoy con geografía económica. Luego les mandaré material de contabilidad de costos, finanzas públicas, legislación fiscal y cálculo mercantil financiero. Entonces, el primer tema que vamos a tocar, continuando con la población y los recursos humanos, que es el tema en que nos quedamos en el bimestre anterior, vamos a trabajar los métodos de cuantificación de la población, un tema que quedó pendiente en el bimestre anterior debido a que inclusive no estaba en la planificación todavía, estaba para este bimestre. Entonces hoy sí vamos a entrar, ¿verdad? ¿Y cuáles son los métodos de cuantificación? O sea, ¿cómo vamos a contar la población de un país, de un municipio, de un departamento? A través de estos métodos. ¿Y cuáles son? Censo, muestreo y estadísticas vitales, ¿verdad? Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos de cuantificación de la población? Censo, muestreo y estadísticas vitales. Vamos a iniciar con el censo. Vamos a leer qué es el censo, dice ahí. Recuento de individuos que conforman una población estadística definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El censo de una población estadística consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento y se realiza cada determinado periodo. El censo se lleva a cabo a través de la aplicación de un seguimiento estadístico o encuesta a toda la población objetiva. En esto se proceden a reducir los números de dicha operación. Luego, esta información sirve de marco para realizar futuros muestreos cuando no es posible realizar un censo, ya sean estos estadísticamente representativos, o sea, probabilísticos o no. Entonces, yo quiero hablar de los censos. Bueno, en Guatemala hemos tenido muchos censos, más adelante lo vamos a ver. El último censo en Guatemala fue en el año 2018, ¿verdad? El INE, el Instituto Nacional de Estadística, reclutó a varias personas para que fueran a censar las diferentes casas en los diferentes municipios y departamentos de Guatemala. El censo tiene historia, ¿verdad? Inclusive les voy a mostrar los censos más antiguos, inclusive hasta en la misma Biblia habla de censos. Por ejemplo, antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué María y José se fueron a Belén? Según la historia bíblica dice que fue para censarse, porque Israel, o sea, toda la región de Judea, estaba bajo el imperio romano, ¿verdad? Y entonces el César mandó a censar a todos, ¿verdad? A todos los que pertenecían al reino, que estaban bajo su dominio. Entonces, la historia de los censos, a través de la historia, se han dado una variedad de censos. Antiguamente era difícil hacer el recuento de personas. Ahora la tecnología pues nos permite, ¿verdad? Inclusive no sé si en algunos países ya se está implementando los censos a través de plataformas virtuales. Mas sin embargo los emperadores y reyes utilizaron el censo para conocer cuántos habitantes habían en las ciudades y poder con el fin de imponer tributos e impuestos. Eso más que todo se hacía, ¿verdad? En los tiempos antiguos era para imponer tributos e impuestos. Los censos más antiguos, ustedes los miran acá y son en Babilonia 5000 años antes de Cristo, Egipto 3000 años antes de Cristo y en China 21 años antes de Cristo. Ahora los censos en Guatemala, dice ahí, el primer censo fue realizado en el año de 1877. Luego fueron realizados en los años 1880, 1893, 1921, 1940, 1950, 1964, 1970, 1994, 2002 y 2018. En este último, la población estimada de Guatemala fue de 16.301.286 habitantes. Esta fuente fue obtenida por el INE, jóvenes,
Y además les voy a dar una, según lo que estaba investigando, dice lo siguiente, que es necesario que se haga un censo mínimo cada 5 años. En Guatemala, por ejemplo, si se dan cuenta, mucho tiempo pasa para hacer un censo. Si comparamos el último, el 2018 al 2002, fueron 16 años. Y si se dan cuenta, de 1970 a 1994 fueron 24 años para hacer un censo nuevamente. Pero aquí nos muestra realmente las estadísticas de cuántos habitantes están tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer, no lo quiero hacer a nivel país, sino si quiero tomar una parte de la población, yo utilizo el muestreo o muestra. Vamos a leer qué es la muestra. Dice que es un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. También es un subconjunto de población y para ser representativa debe tener las mismas características de la población. Si se obtiene una muestra sesgada, su interés y utilidad es más limitado, dependiendo del grado de sesgos que presente. O sea, le estoy diciendo que la muestra es un cierto grupo de personas. El censo es a nivel global, ¿verdad? Por ejemplo, el censo aquí en Guatemala se toma en cuenta toda la población. Ahora la muestra puede ser un municipio, una aldea, una zona, ¿verdad? Es un pequeño grupo de personas. Ahora la otra estadística para calcular la población, el número de habitantes de un país, son las llamadas estadísticas vitales. Básicamente comprende la información sobre nacimientos, defunciones, matrimonios y también divorcios, ¿verdad? Y la información estadística sobre los hechos vitales incluye una serie de datos que permiten gran diversidad de uso de los servicios básicos. Más que todo aquí se van a ver las tasas de nacimiento, defunciones, matrimonios y divorcios, ¿verdad? Para contar cuántas familias hay en Guatemala, ¿verdad? Quiénes están, por ejemplo, podrían determinar el estado civil, quién está soltero, quién está casado, también cuántos nacimientos y difusiones hay por año. Más adelante vamos a determinar las tasas de natalidad y de mortalidad infantil y la de crecimiento vegetativo, cuando miremos los índices demográficos. Entonces, les voy a dejar una muestra. Dice población, por ejemplo, en la población se toma las estadísticas vitales, ¿verdad? La población es solo un pequeño grupo de personas, ¿verdad? Que está la muestra. Y las estadísticas vitales, como les dije, nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. Bueno, jóvenes, con esta serie, con este dibujito los dejo. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Hasta la próxima.